Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola, ¿qué tal, Juanca? ¿Cómo amaneció? Bueno, ¿cómo vio el debate ayer? Bien, muy bien. Fue muy bien de cumpleaños. Oiga, Gracias. muy bueno el debate, porque fíjese usted que siempre hay unos temas un poco más obvios, ¿no? Que es el tema de la salud, el tema de la inseguridad, asuntos que le tocan directamente al ciudadano, pero detrás también hay unos otros aspectos que son de fondo y que son problemas que podríamos enfrentar inclusive a finales de este año, según se ha advertido por parte de agencias climáticas y las mismas autoridades y asociaciones que tienen que ver con la energía en nuestro país. Entonces, evidentemente, el qué va a pasar a partir del 7 de agosto, en qué puede cambiar, qué puede hacer el siguiente presidente, pues evidentemente es un tema que nos debe interesar a todos y pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver diferentes posturas al respecto, ¿no? Exactamente, hablaron del futuro de Ecopetrol, de la salida de Ricardo Roa, hablaron de fracking, de exploración de nuevos contratos de petróleo y Oiga, hablaron de lástima las que no tarifas estuvieron de todos, energía en Juanca. el Caribe. Sí, Eso sí, sí que es sí. importante porque estos espacios, digamos, digamos, tanto el medio como los mismos candidatos hacen un esfuerzo por tener estos espacios que, como lo decía nuestro director Juan Roberto Vargas, son importantísimos para la democracia, para que al final usted decida por quién quiere votar. Y evidentemente es importante saber para dónde vamos dependiendo de cada candidato, ¿no? Claro, que ese es uno de los puntos. Por supuesto, faltaron Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, que son los dos candidatos que han mostrado las encuestas que van punteando precisamente. Pero vamos a hablar entonces del contenido de este debate, don Eduardo. Y uno se encuentra con pues elementos políticos muy valiosos en medio de esta carrera por la presidencia. Veamos, esta confrontación es muy interesante, para eso son los debates, para confrontar las ideas. Veamos esta entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo y ya le preguntamos su opinión. Mire, gobernar es muy difícil, sin duda que es muy difícil. Ganar elecciones es dificilísimo. Y lo que necesita Colombia hoy es elegir a una persona que pueda gobernar, porque vamos para la mayor confrontación que ha visto este país. Si seguimos en la confrontación Petro con Cepeda y Uribe con Paloma y Abelardo, este país no va a ser viable. Vamos para una confrontación que no nos merecemos. Y nosotros tenemos la capacidad de resolver ese problema. Entonces, cuento con su ¿Sabe voto. cuál es la ventaja de nosotros? Que nosotros, en cambio, los queremos incluir a todos. Yo invito a todos los colombianos a que saquemos adelante Colombia. Muy bien, bueno, Dejemos 7. atrás todo eso. Ahí me ahorró la réplica, 7:31. ¿También Abelardo o no? A todos. Yo quiero que hasta los petristas voten por mí. Pero Abelardo también. Bueno, pero orden en la sala, 7. ¡Qué montón de petristas! Bueno, el aplausómetro, ¿no? Protagonista Sí, el también en el debate. Yo no sé, digamos, a mí me dio la sensación de que tenía muy buena fanaticada Paloma Valencia en el escenario. Sergio Fajardo también tenía algo de fanaticada, me dio a mí la impresión, no sé si es la misma suya, pero viniendo a lo político, pues evidentemente aquí es lógico que lo que está intentando hacer Sergio Fajardo es acentuar lo que ha sido su campaña, que es básicamente alejarse tanto del petrismo como del uribismo, a pesar de que lo que han mostrado las encuestas es que casi todos los colombianos van a optar o por una o por otra opción. Así, digamos, se pretenda que no haya una división en el país y demás, lo que está visto sí es que hay dos polos completamente opuestos y que muchos colombianos van a optar o por un lado o por el otro. La jugada de Paloma Valencia, digamos, en este punto creo yo fue astuta en el sentido de decir, bueno, pues es que aquí no estoy hablando de uribistas ni petristas, sino vengan todos los que quieren apoyar y tal. Entonces eso digamos, a Paloma le salió bien, pero... Que me ha llamado la atención en esta empieza... carrera, Edu, el desprecio, con el mayor respeto lo digo, pero es la verdad, por parte de muchos candidatos al apoyo de los partidos políticos, como se echan repelente contra los partidos, ¿no? Sí, claro, porque es que los partidos políticos pues están en un nivel de desprestigio grande, eso también lo han demostrado las encuestas, como los partidos políticos de alguna manera sí generan algún tipo de rechazo por parte de los ciudadanos. Pero esa es la carta, Juanca, que al final también muchos quieren tener.
porque como lo decían los analistas esta mañana en Noticias Caracol, en ese análisis interesante de qué puede pasar con esos apoyos que han venido recibiendo por parte de algunos partidos, particularmente, por ejemplo, la candidatura de Paloma Valencia, decían ellos que esos respaldos al final podrían ser decisivos en uno u otro voto, en ese voto finish que se podría dar, por ejemplo, entre Abelardo y Paloma Valencia para saber quién va a ser el contendor de Iván Cepeda en la segunda vuelta. Planteaban esos analistas que esos apoyos políticos al final sí podrían ser importantes cuando hay una competencia, digamos, tan cerrada entre dos candidatos para llegar a esa segunda vuelta. Roy Fajardo, a ver. A ver. Quiero decirle esto a Sergio, no. Gobernar no es difícil, es fácil cuando se sabe. Lo difícil es ganar elecciones y usted sí que sabe eso. El asunto, usted hizo una palabra clave, Juan Roberto, estatización. Y les quiero preguntar en 20 segundos. En 20. El país hoy se debate, y ustedes no lo han dicho, entre dos temores, dos miedos. El miedo a un extremo de estatización que usted menciona y el otro miedo de una derecha radical con un candidato que no vino porque no sabe responder preguntas, que dice que hay que destripar la oposición y acabar con la izquierda y que solo comete violencia. No estamos condenados a esos dos extremos. No se ha elegido presidente. El 31 de mayo, 4 o 5 millones de colombianos que aún no se han decidido pueden ofrecerle a Colombia un gobierno serio, estable, que genere confianza y unidad. El doctor Roy es muy gracioso, evidentemente. Y cuando empezó el apagón, estaba la luciérnaga. ¿Recuerdan la luciérnaga que empezó? Un saludo al doctor Hernán Peláez Restrepo, que lleva todo ese tiempo. Mire, gobernar es muy difícil, sin duda que es muy difícil. Ganar elecciones es dificilísimo. Y lo que necesita Colombia hoy es elegir a una persona que pueda gobernar, porque vamos para la mayor confrontación que ha visto este país. Si seguimos en la confrontación, Petro con Cepeda y Uribe con Paloma y Abelardo, este país no va a ser viable. Vamos para una confrontación que no nos merecemos. Y nosotros tenemos la capacidad de resolver ese problema. El arte de unir no lo regalan. Exacto. Y usted, cuando está en una confrontación, donde la confrontación es el agravio, el insulto, la agresión permanente, el maltrato, y hay una historia detrás de lo que viene ocurriendo con esta polarización, puede hablar de unir, pero para unir usted tiene que empezar por respetar, reconocer, ser capaz de articular y reconocer las diferencias, respetar a la que está hablando. Hay un Fajardo un poco más vehemente, ¿no? Edu, a mí me da la impresión que lo hemos visto un poquito más vehemente. ¿Sabe qué escuchaba? Que es buenísimo él. Para que no se lo pierdan, está en nuestros canales digitales el podcast de Juan Roberto Vargas con los candidatos presidenciales. Nuestro director entrevista a los candidatos en una charla un poquito más personal y precisamente planteaban en esa charla cómo Fajardo estaba abandonando un poquito más ese discurso de profesor para ser un poco más confrontacional, ¿no? ¿Qué es lo que muchos vienen reclamándole? Sí, pero al final, digamos, claro, pero al final siento yo, Juanca, que la opinión pública ha mantenido a Sergio Fajardo ahí, como en la mitad. Y yo creo que aquí hay dos polos claramente visibles. El primero es casi que el que ya está definido y es el case que tiene Iván Cepeda, que es el continuismo de Gustavo Petro. Y en la otra orilla están quienes no van a votar por Gustavo Petro y tienen una gama de candidatos para ver quién es el que mejor puede enfrentar a Gustavo Petro. Lo que han demostrado las encuestas y lo que se ha visto es que no ven en Sergio Fajardo ese elemento, que ellos están buscando quizá una posición mucho más radical, unos con Abelardo de la Espriella, otros con Paloma Valencia, pero definitivamente esa estrategia de irse por la mitad, de ni los unos ni los otros, parece no estar funcionando para lo que será la primera vuelta. Ahora, hablemos también de Roy Barreras, que Roy Barreras se vendió a sí mismo en la consulta como una opción de izquierda, pero que usted lo escucha ayer hablando de los temas energéticos y hablando de política, y lo ve como un candidato mucho más centrado, casi que con ideas en muchos casos de derecha. Claro que usted sabe que Roy en eso es muy hábil, ¿no? En poder acomodarse a las circunstancias. Claro. Vamos a hablar de energía. Ecopetrol. A ver qué dicen los candidatos. Lo primero que tenemos que hacer en Colombia es barrer los corruptos. El señor Roa hace rato que se tuvo que haber ido de Ecopetrol. El costo que le ha significado a nuestro país
es gigantesco. De nuevo, respetar el gobierno corporativo. Nosotros necesitamos más que Ecopetrol. Ecopetrol tiene que crecer más, tiene que ser precisamente la empresa insignia de nuestro país para generar la riqueza que necesitamos para atender las desigualdades sociales profundas que tiene Colombia. Pero eso va asociado con un presidente que respeta la Constitución. Ecopetrol necesita recuperar su gobierno corporativo, esto es, tener personas que no están al servicio del presidente ni a los intereses de pagar las deudas de campaña, sino a sacar una empresa adelante. Claro que Roa se tiene que ir, pero se tiene que ir a la cárcel, porque entre otras violó los topes electorales. Y aquí no se nos puede olvidar que este no es un escándalo menor, porque la Constitución del 91 es clara. Cuando se violan los topes electorales de una campaña, se pierde la investidura. Y necesitamos un Ecopetrol que le vuelva a dar los beneficios que les corresponden a los accionistas minoritarios, sin abuso de la parte dominante del Estado colombiano, que tiene que ser un socio más, que no licúe las utilidades con deuda. Gracias, como lo vienen haciendo. Ecopetrol es una fuente de caja, de recursos. Debe ser la que apalanque la transición energética, la energía solar, la energía de viento. Ecopetrol tiene que reactivarse y claro que hay que respetar el gobierno corporativo y claro que tiene que sacarse de ahí las manos sucias de la corrupción. Pero Ecopetrol tiene que convertirse en ecoenergía, tiene que ser una empresa más moderna, tiene que ser la empresa que estimule todas las formas de la diversidad energética que hay en Colombia, pero no se puede estigmatizar la energía que está enterrada en la tierra. Ricardo Roa debería haberse ido hace rato y tener que responder ante la justicia. Ecopetrol no puede ser ni una cajita de corrupción ni una cajita de sorpresas. Tiene que volver a ser la gran empresa de petróleo y gas de Colombia y hacerlo bien. Creo que aparte en el sector energético deberíamos volver a pensar que EPM o el Grupo de Energía Bogotá junto con ISA consoliden un gran holding del sector energético de Colombia. Lo saben hacer muy bien, son una multilatina muy exitosa. Eso es tener un holding público con valor, con cero corrupción y con capacidad de darnos eso que hemos estado discutiendo, reglas claras, energía barata, cero apagón y tan limpia como se puede. Ahí estaban sobre Ecopetrol, que creo que era uno de los temas, por no decir el más polémico, ¿no? En este momento por la coyuntura, Eduardo. Sí, de acuerdo. Y a pesar de que Ricardo Roa ha hecho un esfuerzo en sus balances por mostrar que Ecopetrol va por buen camino y que de alguna manera la compañía ha estado golpeada por unos factores externos, pues fíjese que ayer en ese debate de candidatos casi todos coinciden en que no solamente no va por buen camino, sino que el daño reputacional que se le ha hecho a la empresa es bastante grande manteniendo a Ricardo Roa al frente de la compañía. Y fíjese que inclusive el propio Roy Barreras menciona la necesidad, digamos, de mantener una compañía impoluta y que sí vaya teniendo unas transformaciones que fíjese que el mismo sindicato de Ecopetrol lo ha planteado. Estamos de acuerdo en que Ecopetrol se tiene que meter en más proyectos de generación de energía que no solamente dependan del petróleo o del gas, pero evidentemente esto no se puede hacer de la noche a la mañana y por eso es necesario fortalecer el negocio real de Ecopetrol, que en este momento tiene que ver con los combustibles. Déficit de gas, las reservas de gas, esto plantearon los candidatos. Tenemos que prepararnos para importar, tener las plantas regasificadoras listas, porque las vamos a necesitar de inmediato para poder generar energía térmica y eso va a significar unas tarifas que probablemente pueden ser más altas por la irresponsabilidad de no haber atendido. Esta transición energética que nos propusieron es una ridiculez. ¿Quién dejó de cocinar con gas en Colombia? ¿Quién dejó de usar vehículos de diésel o de gasolina? Todo lo contrario, terminamos usando lo mismo, solo que importado. ¿Y cuál es la consecuencia? Menos empleo para los colombianos y ausencia de regalías para el país. Que la transición energética no es una ridiculez, es una realidad, es una necesidad global. Pero lo escribí hace 3 años y medio en una columna del diario El Tiempo, sus colegas. Sin petróleo no hay paraíso, dije entonces, y sin gas no hay transición, ni tampoco hay fertilizantes, y no hay urea, sin gas tampoco hay esa transición necesaria. Lo que tenemos que hacer es usar todos los recursos disponibles que tenemos en Colombia, gas, petróleo, sol, viento, todas las formas de energía, explotarlas con licencia ambiental, con
participación de las comunidades, tener energía barata y en el transcurso del tiempo tan limpia como se puede. Bueno, ahí estaba entonces el tema del gas, también un tema coyuntural en este momento, sobre todo por las reservas estimadas para solo 5 años. Las de petróleo están más o menos para 7 años. Reservas de gas para 5 años y la necesidad también de la que ha planteado este gobierno de la importación del mismo, ¿no? Mire, aquí, Juan Camilo, nos tenemos que preparar y eso, digamos, no está muy en manos del gobierno que llegue, porque todo lo que tiene que ver con el gas son proyectos a largo plazo. Y evidentemente estos años pues se han dejado de hacer cosas que nos van a costar de aquí en adelante. Entonces, alístese usted y los colombianos, Juanca, para pagar gas caro, por lo menos durante los próximos 4 o 5 años, que es cuando se espere por fin se logre explotar el pozo Sirius, que es el que está a costa afuera y que se dice pues tiene unas reservas gigantescas que nos van a dar mucha tranquilidad en materia de gas. En el entretanto, ¿qué nos va a tocar hacer? Importar gas, que eso puede ser hasta 4 veces más costoso que el gas que veníamos pagando cuando no teníamos esa necesidad de importar ese combustible. Aquí me faltaron a mí un par de aspectos. Claudia López lo alcanza a tocar, dice ella, de la mano de las comunidades, pero fíjese que hay 2 aspectos que han retrasado muchísimo la posibilidad de acelerar la entrada en vigor de proyectos energéticos. El primero de ellos, las consultas previas, ¿no? Una cantidad de proyectos enredados porque entonces aparecen comunidades que hacen reclamos y eso es muy difícil de sortear. Y lo segundo tiene que ver con la estabilidad jurídica, que no lo mencionaron los candidatos, pero sí lo mencionó la presidenta de Naturgas, en el sentido de que se cambian constantemente las reglas del juego. Entonces vienen los inversionistas, van a invertir un dinero, pero resulta que el gobierno de un momento a otro cambia, expide un decreto o cambia las reglas del juego, les empieza a cobrar más y eso obviamente hace que invertir en Colombia en este momento no sea muy atractivo y eso también se ha convertido en un escollo gigantesco para el desarrollo energético del país. Fracking y exploración de nuevos contratos de petróleo. A ver, lo que dijeron. Yo no estoy de acuerdo con Paloma que dice, no, hagamos fracking, como sea. La geología colombiana es bien peculiar, tenemos 3 cordilleras, tenemos el 46% del territorio en conservación. ¿Qué ha dicho el panel de expertos? ¿Qué dice Ecopetrol? ¿Qué dice la USO, el Sindicato de Trabajadores? Hagamos 2 pilotos. Sin petróleo no hay paraíso, dije entonces, y sin gas no hay transición, ni tampoco hay fertilizantes, y no hay urea, sin gas tampoco hay esa transición necesaria. Claro que no, Claudia. Necesitamos hacer fracking para que este país no pierda plata ni se quede sin energía. Y eso no significa que no cuidemos el medio ambiente. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Una ordenación del territorio. Hay sitios en el Amazonas donde son santuarios, nuestros páramos, donde no vamos a hacer nada. Pero hay muchos sitios donde sí lo podemos hacer. Hay que hacer los pilotos, yo estoy de acuerdo con eso, se pueden hacer bien hechos y cuando lo hacemos bien hecho después exploramos si se puede hacer. Esa es la fórmula, es sencilla y hay que ser responsables. Esa es la mejor responsabilidad, un conocimiento científico. La palabra que se utiliza mucho, gobernar con evidencia, pues ahí está la evidencia que no la tenemos hoy. Bueno, ahí está Hay un punto, tema Juanca, del fracking. Sí. El tema del fracking es interesante, primero porque fue quizá el que más generó desencuentros entre los candidatos, maneras diferentes de ver las cosas, entonces digamos ahí hubo un debate interesante, pero lo segundo es que estamos viendo a unos candidatos que efectivamente se están tratando de ganar ese otro cupo, dando por descontado que Iván Cepeda va a ir a una segunda vuelta, dando por descontado que Iván Cepeda se opone al fracking. Entonces aparecen unos candidatos que ya no, digamos, no le están rehuyendo a ese mito que hay alrededor del fracking, ¿no? Que en su momento y todavía en estos días, Juan Camilo, es una técnica que está bastante satanizada, que esto básicamente consiste en una fractura hidráulica de la tierra para poder optimizar la explotación del petróleo y del gas que hay en el subsuelo, y eso se ha satanizado porque dicen que va en contra del medio ambiente, que eso genera muchas dificultades en cuanto a sismicidad, en fin, hay una serie de aspectos, para no alargarme mucho, explicando sobre el tema del fracking, que han generado que en Colombia esté bastante satanizado. Aquí estamos viendo unos candidatos que le abren la puerta al fracking,
pero que evidentemente la manera como se aterrizaría en esa técnica pues es diferente dependiendo de cada una de las tendencias políticas que usted vaya escuchando. Entonces me parece que quizás sí fue uno de los puntos más interesantes en cuanto a que pudimos ver diferentes puntos de vista, ¿no? Exacto, ahí y aparece el concepto de fracking responsable, que es por donde le ha apuntado también la candidata Claudia López, precisamente a este tema que sí causa polémica. Y los mensajes de despedida, esto dijeron los candidatos. Serio, decente, metódico, riguroso, disciplinado, transparente, sabe construir, sabe transformar, no tiene que agredir para lucirse y puede cambiar a esta Colombia. Hemos luchado, nos participamos en política y aquí estoy por pura convicción. Gracias. Doctora Paloma, su mensaje final. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia porque estoy convencida que las mujeres sí podemos gobernar a Colombia. Colombia está lista y nosotras también. Queremos un país seguro, que recupere la seguridad, un país con un sector productivo dinámico, que genere riqueza, que cuide a todos los pequeños empresarios y que saque adelante el 56% de los colombianos que hoy están en la informalidad. Un Estado pequeño, que no cobre tantos impuestos, que se reduzca, que cierre ministerios y entidades, que invierta en la política social para proteger a los viejos, a las madres cabeza de hogar y a nuestros jóvenes. Una infraestructura y un sector privado que dinamice en este país, mejoras en la educación. Todo eso lo podemos hacer buscando que los colombianos quepamos en este país. Yo no tengo odios contra nadie y me gusta que todos los colombianos sean bienvenidos en esta campaña. Piensen qué pueden hacer por Colombia, ustedes, y súmense a esta campaña por una Colombia más grande, que es la que nos merecemos. Y cierra el doctor Roy Barreras con su mensaje final. Quiero dirigirme a los 5 millones de colombianos que a esta hora están indecisos, que aún no están seducidos por los extremos, que pueden cambiar la historia de Colombia, que no quieren irse al extremo ya conocido de los 6.402 falsos positivos, de las masacres, del gobernador asesino Salvador Arana, de la oposición a la reforma agraria, pero que tampoco quieren irse al extremo de la estatización, del miedo, del parálisis de la economía, del sectarismo. Esos 5 millones de colombianos pueden votar masivamente el 31 de mayo por quien quieran, por mí, por cualquiera, en blanco, pero voten masivamente y cambien la historia de Colombia, impidan esa fractura. Todos saben, lo he dicho varias veces en esta conversación, que si gana uno de los extremos, ese gobierno puede ser inviable y perderemos esos 4 años. Pero no se ha elegido presidente en Colombia. Todavía puede elegirse un gobierno que una, que dé garantías a todos, que no odie a nadie y que no tenga jefes, porque un presidente que tiene jefe termina siendo títere del jefe. No sea Claudia machista, López. no sea machista. No, yo no la he mencionado. Cultura. Dije que no tenga jefes. Ni siquiera dije jefas. Dije jefes. Que un presidente que no tenga, o una presidenta que no tenga jefes, si usted quiere incluirse en los que tienen jefe. Doctora Claudia López. Juan Roberto, querido, y amigos todos, yo creo que Colombia tiene que decidir si quiere seguir atrapada en la vieja historia y los viejos odios, o si los colombianos, que somos la mayoría, los que nunca hemos matado a nadie, ni apoyado a un grupo armado ilegal, ni robado a nadie, que trabajamos duro, madrugamos, pagamos impuestos y queremos que este país funcione y salga adelante, si construimos una nueva historia para Colombia. Una historia donde haya empresarios privados, donde haya apoyo a la pequeña y mediana empresa, donde no se eche para atrás la laboral, la pensional, el salario mínimo, donde se eche para adelante la energía barata, la educación de calidad, recuperar el sistema de salud y los medicamentos, combatir al crimen, no gobernar con corrupción, tener un sistema de cuidado para las mujeres, cosas concretas que le van a mejorar la vida a los colombianos. Esa nueva historia para Colombia la representa esta candidatura, Claudia López y Leonardo Huerta, 2 hijos de familias como la suya, que saben gobernar sin corrupción y echar para adelante. El próximo 31 de mayo, denos su voto de confianza para construir una nueva historia para Colombia. Bueno, 9:31, ahí están las distintas miradas. Así estuvo el debate entonces ayer en el marco del Congreso de Naturgas. Hay solamente una idea de cierre, Juanca. Los queremos ver a todos, ojalá vayan. Todos. Ojalá vayan, sí, porque le iba a hablar de eso, digamos, aquí estamos viendo claramente a una candidata que es la candidata del uribismo y ella lo dice con orgullo,
y cómo quiere sacar adelante a Colombia, pero fíjese que los otros tres todos se quieren apartar, tanto de un lado como del otro, y están ahí buscando con esos discursos y con estas ideas, pues buscando un cupito para ganar adeptos a la hora de votar en la primera vuelta, tratando de ser ellos los contendores de Iván Cepeda, que como le decía hace un rato, pues parece ser ya fijo están instalados ya en la segunda vuelta, ¿no? Bueno, 9:32, don Eduardo, muchas gracias. Bueno, Juanca, un abrazo. Feliz viernes para todos.